Voluntad. Corncamon Teach. Entro a la cocina y encuentro a mi madre allí. Estaba de espaldas, haciendo algo en el fogón de leña. La abrazo por detrás y le doy un beso en la mejilla. Ella sonríe. «Buenos días, mi amor», responde. «La verdad, me sorprende que hayas dormido en casa». Hoy empezó temprano, doña Angélica. Me sirvo café y doy un gran sorbo. Me dolía bastante la cabeza. La noche anterior me había pasado de copas y el whisky todavía corría por mis venas. Me alegré de que no fueras al burdel, nada más. Sí fui. Ella se detiene en lo que estaba haciendo y me presta toda su atención, con una expresión molesta. Podría haber hecho muchas cosas al respecto, pero normalmente no perdía la oportunidad de pincharme. Pero no me quedé mucho tiempo. ¿Y por qué no quisiste quedarte? Me mira con el ceño fruncido y respiro hondo, intentando formular una respuesta. Yo simplemente no estaba de humor. Bebí con algunas personas de la tripulación, pero recuerdos incómodos de lo ocurrido con Hayley cruzan mi mente mientras siento la mirada de mi madre sobre mí. No te quedaste allí. No era una pregunta, era una constatación. Esa era su forma de decir que no había tenido ganas de estar con nadie ese día, pero ella nunca usaba ese tipo de lenguaje. ¿Por qué tantas preguntas? Simplemente no quise. Estoy cansada. El día de ayer fue bastante pesado. No es agradable sentenciar a una persona a prisión. ¿A una persona en específico, dices? ¿Tú también con eso ahora? Siento un poco de irritación al ver que el tema vuelve a salir. Me sirvo unos huevos revueltos mientras la veo alzar una ceja. ¿También? Sí, Ti ya me cuestionó sobre eso, y ayer fue Loren. Dice pensativa, mirando sus uñas y encogiéndose de hombros. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Entrecierro los ojos. Me pareces un poco esquiva con este tema. ¿De verdad quieres hablar de ello? Respiro hondo. Es un poco frustrante cuando las personas a tu alrededor te acusan de estar haciendo o sintiendo algo que no es verdad. Ella sonríe sin mostrar los dientes. Mon, nadie te está acusando de nada. Las 3 personas que mencionaste te aman y quieren lo mejor para ti, y por eso es natural que quieran entender qué te está pasando. Pienso un momento en sus palabras y ella guarda silencio, dándome tiempo para asimilarlas. Entiendo lo que quieres decir, pero tienen que comprender que si digo que algo no tiene sentido, entonces no lo tiene. Pero si dices una cosa y actúas de otra manera, ¿qué quieres que pensemos? Se detiene unos segundos y se acerca a mí, poniendo la mano en mi rostro. Mon, no digo todo esto para que te estreses. Solo estoy poniendo algunos hechos sobre la mesa para que reflexiones. Por ejemplo, ¿ayer fuiste a la prisión a ver a Samanun Evri? Pongo los ojos en blanco. ¿Entiendes que soy yo la responsable de haberla puesto en prisión? Alzó un poco la voz. Aunque hayan sido sus propias acciones las que la llevaron allí, me siento responsable. ¿Por qué es tan difícil que entiendan eso? He visto a tu padre involucrado en muchos juicios y nunca lo vi mostrar tanta compasión por el acusado. Bueno, somos personas diferentes, respondo finalmente. Sí, sin duda. Solo comentaba que nunca había visto a una pirata preocuparse tanto por alguien que le causó un perjuicio, sobre todo siendo, históricamente, una rival. Mamá, di de una vez, de forma clara, lo que quieres decir, porque tengo que resolver algunas cosas. No necesito decir nada más claro de lo que ya dije. Entendiste perfectamente lo que estoy insinuando. De lo contrario, no estarías tan irritada. Respiro con fuerza, sintiendo cómo la irritación por ese tema recorre todo mi cuerpo. Está bien. Entonces, si ya dijiste todo lo que querías, te pido permiso para retirarme. Necesito reunirme con Ti y Loren. Tenemos que pensar en la próxima misión. Ella asiente con la cabeza y vuelve al guiso que estaba preparando, mientras yo salgo de la cocina irritada y apurada, con ganas de dar por terminado ese asunto de una vez por todas. Samanun Evri. Noche anterior. Siento que todo mi cuerpo se congela de inmediato. Me estaba ofreciendo acabar con la vida de Corncamon.
Pero, ¿por qué motivo? Necesitaba pensar muy bien lo que iba a responder, porque tenía que saber quién era él y por qué quería matarla. De acuerdo, has conseguido mi atención, respondo, y puedo ver una sonrisa formándose en su rostro. Eso es exactamente lo que imaginaba oír, Samanun Evri. Primero necesito saber quién eres y cómo sabes quién soy yo. Llegaremos a eso en el momento adecuado, responde de forma misteriosa. Creo que ya estamos en el momento adecuado, de lo contrario no habrá ningún acuerdo. ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien ni siquiera conozco? Él vuelve a sonreír. Mis instintos estaban en lo cierto cuando me dijeron que serías mucho más inteligente que tu padre. Pues bien, lo que puedo decirte ahora es que tengo contactos aquí dentro de la isla y que desde hace muchos años he estado monitoreando las cosas. Soy una persona que planea mucho antes de actuar, Samanun, al igual que tú. Cuando supe que tu padre se había retirado y que tú habías tomado su lugar como capitana, y no tu hermana, mi corazón se llenó de esperanza. ¿Qué quieres decir con eso? Necesitaba que siguiera hablando para poder captar más información. Desde hace años quiero acabar con la familia Teach, pero tu padre fue muy poco eficiente la primera vez. Esa información me toma completamente por sorpresa, si es que eso aún era posible en ese punto, pero no podía dejar ver que yo no sabía nada de aquello. Mi padre hizo lo que era necesario. Digo una frase genérica, esperando que continuara hablando. ¿Necesario? Estoy seguro de que no era necesario estar aliado con la Marina inglesa para intentar acabar con los Teach. El problema es que lo atraparon. Siento todo mi cuerpo temblar y mi mundo venirse abajo. Si esa información era verdadera, mi padre había cometido un crimen gravísimo según el Código de Conducta Pirata. Habría sido ahorcado en la plaza pública sin pensarlo 2 veces, y además, si aquello era cierto, acababa de descubrir que mi padre era alguien despreciable. Aliarse con la corona de Inglaterra para filtrar información de otra tripulación pirata no era solo un crimen, era algo completamente ruin. Era un acto que solo las peores personas podrían justificar. Aunque fuera enemigo de los Teach, eso no era justificable bajo ninguna circunstancia. Decido dejar ese tema de lado por el momento, porque necesitaba ser estratégica. Ese hombre, fuera quien fuera, era alguien importante, no era cualquier persona. Tenía demasiada información como para ser un simple oportunista, así que debía actuar con cautela. ¿Cómo entraste en Nassau?, pregunto, intentando tragar el nudo que se había formado en mi garganta. Sentía como si hubiera una piedra llena de espinas atorada en mi faringe, imposible de tragar. A pesar del fallo del plan original, Samanun, no perdí mis contactos aquí dentro. No te imaginas lo fácil que es romper el bloqueo marítimo si sabes ofrecer la cantidad adecuada. Aquella era otra información de suma importancia. Todas las tripulaciones piratas, desde el acuerdo de paz, se habían unido para crear el llamado bloqueo, que consistía en piratas bien posicionados e infiltrados en la vida de la isla en tierra firme. También existía el bloqueo marítimo, que implicaba una vigilancia constante en el mar. Gracias a nuestro conocimiento de esas aguas, teníamos una gran ventaja estratégica, y hasta ese momento yo no tenía idea de que ese bloqueo había sido vulnerado. Llevo años desarrollando un plan sólido para acabar con los Teach y necesito la ayuda de alguien desde dentro. La primera propuesta que intenté fue hace muchos años, cuando los rojos estaban bajo el mando de tu padre. La guerra estaba en su punto más alto aquí en Nassau y el bloqueo ni siquiera existía. Sin embargo, no fue difícil mantener mis contactos y las puertas abiertas para poder infiltrarme aquí. ¿Por qué quieres destruir tanto a los Teach? Creo que hasta ahora ya he revelado más de lo que planeaba para nuestro primer encuentro. Solo debes saber que estoy de tu lado y que queremos las mismas cosas. Mi propuesta es que trabajemos juntos para lograr la ruina de la familia Teach y, a cambio, la ascensión de los Evri. Si me ayudas, tú y tu familia se sentarán en un trono de oro y serán dueños de todo esto. Piénsalo, Samanun, los Teach no son confiables.
Siempre te joderán cuando tengan la oportunidad. No es casualidad que estés aquí hoy. Piensa en lo que hablamos y volveremos a conversar. Sin decir nada más, se marcha del lugar. Sus pasos silenciosos demostraban la habilidad que aquel hombre tenía para infiltrarse. Debía de ser alguien muy bien entrenado. No cualquiera sería capaz de infiltrarse de esa manera en la isla y venir hasta aquí con una propuesta tan oscura y peligrosa. Necesitaba, con urgencia, tener una reunión con mi padre. Ingfa Evry. La tripulación del Fancy frente a mí estaba claramente abatida, pero como capitana interina yo tenía una misión importante: levantarles el ánimo. Tal como la propia Sam me lo había pedido, llevaba ya varios buenos minutos dando un discurso para que entendieran que aquello no era el final. No estábamos derrotados, ni mucho menos íbamos a detener nuestras misiones. Teníamos que estar más firmes que nunca, sobre todo ahora, cuando nuestra capitana nos necesitaba. Cuando termino mi discurso, los veo más animados. Yo misma me sentía un poco más motivada para pensar en las próximas misiones y en intentar hacer todo lo posible. Buscaba fuerzas al pensar en lo que Sam estaba atravesando y en cuánto dependía de nosotros. Pensar en eso me daba el impulso necesario para transmitir fortaleza a la tripulación. «Lo hiciste muy bien, creo que estamos renovados para ir tras lo que necesitamos», dice Kirk a mi lado, mientras la tripulación comenzaba a dispersarse. Sonrío sin mostrar los dientes. «Gracias, amigo». Al mismo tiempo que creo que dijiste palabras muy acertadas y que eso nos viene bien para las próximas misiones. Aquí, solo tú y yo, noto tu expresión preocupada. No podía demostrar eso frente a ellos, pero la verdad es que estoy destrozada. Extraño a mi hermana todo el tiempo y pensar en el lugar en el que está desde hace días me deja muy triste. Me siento incapaz porque no puedo hacer nada más de lo que ya estoy haciendo. Estás haciendo mucho, Eng. Asumiste esta bomba a punto de estallar y estás sacando adelante a toda la tripulación. Sin ti estaríamos bastante perdidos ahora, y lo estás haciendo como una excelente capitana. Me reconfortan tus palabras. Necesito mucho de tu apoyo, ahora más que nunca. Estaré aquí como tu mano derecha. Apenas termina de hablar, por encima de sus hombros veo una figura conocida de pie en el puerto de Nassau, observándonos. Entrecierro los ojos para asegurarme de que no era una visión, y Kirk se gira hacia el mismo lugar que yo miraba. ¿Esa es Teach?, pregunta, mientras intentamos entender qué demonios hacía allí, de pie, mirándonos, sola por el lado de los rojos. Es ella. Comienzo a caminar hacia la salida del barco y Kirk me acompaña. Bajo de la gran embarcación. En cuanto pongo los pies en el puerto, ella ya se encontraba a solo unos pocos metros de mí. Su expresión era seria. «Infa, necesito hablar contigo un minuto. ¿Puede ser?», me pregunta. «Sí, claro. Dime». Me acerco al lugar donde estaba y me resulta extraña su formalidad, así como su expresión cerrada. Me siento inquieta. Su presencia allí era bastante inusual. ¿Pasó algo con Sam? No exactamente. Yo solo... Dilo de una vez, Mon. Me estás poniendo nerviosa. Ella me mira y luego dirige la vista a Kirk. Eng, voy a estar allí cerca de los caballos esperándote, ¿sí? Comprende que ese asunto era algo muy particular y por eso se retira. Asiento con la cabeza y vuelvo a mirar a la capitana de los negros. No pasó nada, ella está bien, dentro de lo posible. Solo me sentí incómoda de decir delante de él que fui a visitarla hace 2 días. Hablar rápido, como si en cualquier momento fuera a arrepentirse de decirlo. Me resulta extraña su manera de hablar. ¿El día en que fue arrestada? Me aseguro de haber entendido bien. Ella baja la mirada. Parecía avergonzada. Sí, me mira y se rasca la cabeza. ¿La fuiste a visitar ese mismo día? ¿Pero no habías ido al burdel? Ingfa, ¿podemos centrarnos en lo que importa? Evade la pregunta. Fui allí y ella me pidió que te diera un recado sobre Tempestad. Pongo los ojos en blanco. Sam podía haberme mandado un mensaje sobre cualquier cosa, pero me manda uno sobre su yegua. Digo con una irritación fingida, y Mon se ríe. Bueno, fue lo que me pidió que te dijera,
que la cuidaras y la sacaras del establo siempre que pudieras, porque necesitaba correr. Pero es obvio que voy a cuidar de su yegua. Dios mío, debe ser el ser que más ama en su familia. Mon vuelve a reír. Pero, Mon, ¿cómo estaba ella? ¿Y cómo lograste entrar? Fui todos los días desde que la arrestaron y no me dejan verla de ninguna manera. Ser capitana tiene algunas prerrogativas. ¿Pero ella estaba bien?, vuelvo a preguntar, y ella respira hondo. Dentro de lo posible, solo intenté asegurarme de que estuviera siendo alimentada. Vuelvo a extrañarme por el contenido de sus palabras. Ella parecía preocuparse por Sam mucho más de lo que yo habría esperado que lo hiciera, lo que empezaba a encender en mí una duda sobre lo que, en realidad, sentía por mi hermana. Mon, ¿podrías responderme algo con sinceridad? Depende, me responde, y yo río. Está bien, es justo, pero lo que quería preguntarte era sobre el juicio, en el momento en que ustedes hicieron sus demandas. Ella mira al cielo, como si ya entendiera lo que yo quería preguntar. Interrumpiste a la mujer que estaba ayudando en la defensa de ustedes y reformulaste la condena que pedían, pero la solicitud fue mucho más leve. ¿Intentaste suavizarla a favor de Sam? Ingfa, eso es un secreto de los negros. No puedo hablar de eso contigo. Entrecierro los ojos al mirarla. Corncamon, ¿tú crees que nací ayer? Desde que se perdieron solas en la isla y pasó lo que pasó allí, ustedes andan con ese jueguito sentimental la una con la otra. Luego, en medio del juicio, cambias todo y pides algo mucho más suave. Samanún estaba rarísima el día del juicio. No te quitaba los ojos de encima cada vez que podía. Cuando entraste en la sala, a mi hermana casi se le iba el alma del cuerpo, y vienes a decirme que es un secreto de los negros. Cuéntame otra. Ella, claramente, se contenía para no reír y no perder la compostura que mantenía. Entiéndelo como quieras, se encoge de hombros, ignorando todo lo que había dicho, y se gira para irse, pero detiene el movimiento y vuelve a mirarme. Ah, pero una cosa, si puedes llevarle alguna manta el día de la visita, ¿y por qué no la llevas tú misma? Si ahora parece que solo vives de encuentros privados. Ella se gira rápidamente, pero alcanzo a ver el destello de una sonrisa en su rostro antes de que empiece a alejarse de mí. Pero la última pregunta que le había hecho era genuina. Si podía entrar allí en cualquier momento, ¿por qué entonces no la llevaba ella misma? Samanún Ebri. Caminaba de un lado a otro dentro de la celda. Llevaba una semana allí, mis nervios estaban destrozados y hacía todo lo posible por mantenerme activa para no marchitarme. Y todavía tendría que enfrentar 3 semanas más de aquello. Era enloquecedor. Confieso que por las noches me sorprendía pensando si Corncamon no volvería a aparecer, pero aparentemente ya había cumplido con su obligación y no había regresado. No me extrañaría que estuviera ahogándose en whisky y excesos en ese lugar todas las noches. Pero lo que más me consumía desde la noche en que fui arrestada era aquella visita inesperada y misteriosa. Un hombre cuyo rostro ni siquiera llegué a ver y de quien no tenía idea alguna, había hecho la revelación más explosiva y problemática de toda mi vida. Mi padre había hecho un acuerdo con los ingleses para pasar por encima de los Teach. Eso era una falta gravísima según el Código de Conducta Pirata, pero para mí era algo mucho más grande. Mi propio padre nos había ocultado algo así a mi hermana y a mí durante todo ese tiempo. Formamos parte de su tripulación durante años. Yo era la sucesora del cargo más importante del barco, y aún así nunca me había contado nada. Por eso esa noche estaba extremadamente ansiosa. Era día de visita y vería a mis padres y a Ingfa. Los extrañaba, sí, pero, sobre todo, tenía una necesidad casi vital de hablar con mi padre, de intentar aclararlo todo. Sería un poco complicado tener esa conversación allí dentro de la prisión, porque nunca sabía si podían escucharnos de alguna manera, pero no tenía alternativa. El visitante misterioso podía volver en cualquier momento para recoger una respuesta de mi parte, y yo necesitaba estar preparada. «Samanún Ebri», grita uno de los oficiales, sacándome de mis divagaciones. «Tus visitas han llegado, levántate». Me pongo de pie de un salto, cada vez más ansiosa.
abre la reja y se queda esperando en la puerta. ¿Vas a quedarte ahí parada o quieres que alguien te lleve en brazos?, pregunta sin paciencia. Me extraña su comentario, pero empiezo a acercarme. Tu visita será en una de las salas, no será aquí. De nuevo, sus palabras me toman por sorpresa. Había pasado todo el día viendo personas ir y venir por esos pasillos, visitando a otros presos. Las puertas de las celdas ni siquiera se abrían. Los reclusos no llegaban a acercarse a sus visitas. ¿Y por qué conmigo sería distinto? ¿Sabe por qué? No tengo idea, solo cumplo órdenes, responde con brusquedad, sujetándome del brazo y empujándome por el pasillo. Cuando llego al final del corredor, logro ver a Ingfa y a mis padres. Sonrío de inmediato y empiezo a acercarme a ellos. «Sin contacto físico», grita irritado, obligándome a detenerme en seco. Vuelve a sujetarme del brazo y me conduce hasta una de las salas, empujándome al interior. La puerta se mantiene abierta hasta que mis 3 familiares entran y entonces sí, la cierran. Nos quedamos unos breves segundos sin saber qué hacer. Estábamos solos allí, pero ¿podíamos abrazarnos? Decidimos ignorar la orden anterior y corremos unos hacia otros, abrazándonos. Mi madre vuelve a llorar, igual que el día del veredicto. «Mamá, no estés así, todo está bien», digo, abrazando su cabeza y acariciándole el cabello. «Hija mía, una semana aquí y estás claramente agotada». Me toca el rostro y observa mi cuerpo. «La comida no es mucha, pero estoy bien, mamá. No te preocupes. En unas semanas más estaré de vuelta en casa. No podré servir a mi tripulación, así que te cansarás de verme deambular todo el día por la casa». Bromeo, intentando aliviar la situación. «Esta maldita prisión está compuesta casi por completo por los negros. Yo sabía que te harían esto». Sabía perfectamente a qué se refería mi padre, porque tenía la sensación de que la comida que me llegaba no era exactamente la misma cantidad que recibían otros presos. Aún así, finjo no entender porque no quería que se preocuparan más. ¿Hacerme qué, papá? Cumplen órdenes. Nadie me está haciendo nada. No te preocupes, no será esta la vez que te libres de mí. Bromeo de nuevo, pero él no acompaña mi sonrisa. Estaba muy nervioso y preocupado por mí. Nos avisaron que tenemos poco tiempo, así que voy a apresurarme un poco, empieza a decir Ingfa, interrumpiendo nuestra conversación y llamando mi atención. Te traje esto, alguien me dijo que lo necesitabas. Hace énfasis en alguien, y entonces recuerdo de inmediato que Corncamón había comentado que le pediría a Ingfa que me llevara una manta, la primera noche que fui arrestada y cuando vino a visitarme. Tomo la manta de sus manos y evito comentar sobre ese asunto, porque hasta ese momento yo no sabía que ella era consciente de que Corncamón me había visitado la noche del juicio. Mucho menos quería hablar de eso delante de mis padres. «Gracias», respondo solamente eso, y ella me mira con una ceja levantada. Los momentos siguientes vuelven a girar en torno a mis padres preguntándome por mí. ¿Cómo había sido esa primera semana allí dentro? ¿Qué hacía durante el día? Si realmente estaba recibiendo el tiempo diario de sol. Luego fue el turno de Ingfa de ponerme al tanto de los rojos, de cómo había sido la primera misión con la capitana interina. Me contó que al inicio habían quedado muy abatidos, pero que eso se había logrado superar, que para ella y para Kirk estaba siendo muy difícil actuar sin mí, pero que se las estaban arreglando. La primera misión después de mi arresto había sido un éxito, lo cual me dejó mucho más tranquila. Esas noticias sobre la tripulación aliviaron un poco el malestar que sentía en el cuerpo. Después de las conversaciones principales, me apresuro a encauzar la charla hacia donde yo quería llevarla. Me encantó que vinieran a visitarme, de verdad necesitaba verlos, les digo, y me sonríen. Pero me gustaría pedir los últimos minutos para hablar con mi padre. Se acabó el tiempo, Samanunebri, hora de volver a casa. El oficial abre la puerta sin pedir permiso y dice la última frase saboreándola, como si disfrutara terminar con aquel encuentro y llevarme de vuelta. Resoplo de irritación, pero no tengo tiempo para nada más. Cuando me doy cuenta, ya estaba entrando nuevamente en el pasillo de las celdas. Apenas había tenido tiempo de despedirme de mis familiares y mucho menos de iniciar el tema que tanto quería hablar a solas con mi padre.
abre la gran y pesada reja de hierro y me conduce al interior, cerrándola de inmediato. La cena se sirvió mientras estabas en tu horario de visita. Espero que tengas el estómago lleno de cariño de tu familia, porque comida no habrá hasta mañana, dice con total calma, como si me estuviera dando una buena noticia, y luego se marcha. A esa hora de la noche mi estómago ya gruñía, debido a la escasez de las raciones. Tenía hambre constantemente, por eso imaginaba que no me servían la misma cantidad de comida que a los demás presos. En ese momento tenía muchísima hambre y me sentía algo débil. Los músculos me ardían un poco al moverlos. Corro hasta la reja de la celda y me aferro a los barrotes con ambas manos, intentando acercar el rostro al pequeño espacio que había allí. «Por favor, no haga esto. Tráigame al menos un pedazo de pan», imploro. Ya no conseguía mantener ni mi compostura ni mi orgullo. Solo quería comer, aunque para eso tuviera que suplicar. Mi ruego es respondido con una carcajada fuerte que resuena por las paredes del pasillo oscuro. Me paso la mano por el cabello, sintiendo cómo la desesperación sube por todo mi cuerpo. Estaba ansiosa por hablar con mi padre. Tenía hambre todo el tiempo. No tenía ningún lugar para ejercitarme dentro de esa celda, y tampoco veía a nadie durante los días que pasaban, salvo a algún oficial que traía mi comida y prácticamente la arrojaba al suelo. Por primera vez, siento las lágrimas caer sin control por mi rostro. Ya no tenía fuerzas y solo había pasado una semana. Paso las horas siguientes en la misma posición, acostada, encogida sobre el suelo frío. Al menos ahora tenía una manta que mitigaba un poco la baja temperatura y me hacía sentir algo más cómoda. Las lágrimas corrieron durante largos minutos, pero en ese momento ya solo quedaban sus rastros secos en mi rostro, y lo único que seguía sintiendo era el vacío en el estómago. Permanezco tendida en el suelo, encogida, y pronto siento cómo el sueño comienza a acercarse. Intento mirar hacia el pasillo para ver si había algún rastro de luz natural, pero desde la celda en la que estaba no lograba ni siquiera distinguir si... Corncamon Teach. No sabes lo que pasó ayer. Loren entra al despacho llena de entusiasmo, mientras Ti estaba sentada en la silla frente a mí. Yo había convocado una reunión con Ti y con Loren para discutir cuáles serían los próximos pasos de nuestras misiones. ¿Qué pasó?, pregunta Ti, un poco aburrida, aun cuando Loren vibraba de emoción. Camila dijo que está pensando en dejar de trabajar en el burdel. Sus ojos brillaban, pero tanto Ti como yo sabíamos que esa conversación ya había ocurrido antes y que, de vez en cuando, ella volvía a decirle lo mismo a Loren. El asunto era que Loren aparecía allí casi todas las noches. Incluso cuando el movimiento estaba flojo, siempre terminaba presente, y Camila nunca se quedaba sin compañía. Además, Loren solía cubrir lo que otros dejaban pendiente si llegaba un poco más tarde y alguien se le adelantaba. De modo que el interés de Loren por Camila resultaba bastante rentable para la latina. Ti y yo teníamos serias sospechas de que Camila se inventaba esas historias para mantener a Loren enganchada. «¿Pero no había dicho eso antes?», pregunta Ti con el mismo tono aburrido. «Eso mismo pensé yo», reafirmó la pregunta de Ti, y Loren pone una expresión molesta. «¿Por qué no pueden alegrarse por mí aunque sea un segundo?», se queja y se sienta en la silla, apoyando los pies sobre la mesa frente a mí. Le doy un golpe a su bota y retira los pies. «No es que no nos alegremos por ti, Lo, es que creemos que... Creen que Camila me está dando largas. Ahí vienen otra vez con lo mismo. ¿No entienden que ella necesita el trabajo?», se justifica Loren. «Amiga, ya dijimos que podríamos ayudarla a conseguir otra cosa», dice Ti, y yo asiento con la cabeza mientras Loren pone los ojos en blanco. El punto es que allí gana mucho más dinero que trabajando en cualquier otro sitio. Se gana la vida de esa manera, Loren. ¿De verdad vale la pena? Si quisiera salir de allí, podría hacerlo. Punto. Digo, y ella resopla irritada. Pareces estar muy cómoda con que las mujeres trabajen allí, considerando que vas al burdel día sí y día también. Dice, ya claramente molesta. «Chicas», intenta mediar Ti. «Pero yo no estoy enamorada de ninguna, Loren.
Eso es lo que intento decirte 1000 veces. No, porque tú prefieres estar en la puerta de una cárcel. Chicas, Ti vuelve a intentar intervenir. ¿Qué puerta de cárcel ni qué nada? Hace una semana que no piso esa prisión. Estoy viviendo mi vida. Me levanto gritándole. Otra vez Loren y yo discutiendo por lo mismo. Ella restregándome a Samanún en la cara y yo restregándole a Camila. ¡Basta!, grita Ti, y ambas la miramos sorprendidas. ¡Demonios! Ustedes viven en guerra constante. Por el amor de Dios. Respiro hondo, recuperando la calma. Tienes razón, le digo a Ti, y luego vuelvo a mirar a Loren. Perdón por decir eso. Me alegra que estés feliz, Lo. Solo me preocupa porque ella ya habló de esto antes. Lo sé, se rasca la cabeza, avergonzada. Es solo que creo que esta vez es verdad. Ayer dormimos juntas y por la mañana se quedó en mis brazos, incluso cuando salió el sol. Sus ojos vuelven a brillar. Mi pobre amiga. Espero que sea verdad, porque quiero que seas feliz, digo, y ella sonríe sin mostrar los dientes. Hablando de anoche, mi madre me comentó que no has estado durmiendo en el burdel, dice Ti, cuestionándome. Hermana, mi madre te cuenta hasta el color de la ropa interior que llevo. ¡Qué cosa tan insoportable!, me quejo, y Loren se pone las manos en la cintura. Es verdad, me delata. Yo también lo noté, pero estaba tan preocupada con esta historia de Camila dejando el burdel que no logré hablar contigo. Hace una semana que no te veo allí. ¿Una semana? Estás loca. Sí fui. Recuerdo que había ido algún otro día esa semana, lo cual era cierto, aunque no iba a explicar que solo fui a beber y conversar un poco. No volví a estar con ninguna chica después de lo ocurrido con Hailey. Desde esa noche tenía miedo de intentarlo de nuevo y no poder. Era como si algo me bloqueara. No sabía el motivo, solo me sentía así. Fuiste, es verdad. Loren mira al horizonte, rebuscando en su memoria. Pero no dormiste allí ni subiste con nadie, me señala. ¿Estoy obligada a acostarme cada vez que voy?, pregunto. Obligada no, pero que en toda la semana solo hayas ido una vez y que ni siquiera te quedaras es un poco extraño, dice Loren, pensativa, mientras Ti me observa en silencio. Ah, claro, ahora resulta que si no aparezco por ahí durante una semana, ya es raro. No se trata de eso, interviene Ti. Antes siempre tuve que insistir para que fueras menos, y ahora, de pronto, ¿ya no te interesa? ¿No puedo simplemente estar cansada? No tienen ningún sentido estas preguntas de ustedes. Doy un sorbo al vaso de whisky que estaba sobre mi escritorio. Está bien, si eso es lo que dices, responde Ti. No, espera, Ti. No vamos a tragarnos esa excusa tan floja, vuelve a imponerse Loren. Vamos, Corncamon, suelta todo, algo está pasando. Ellas eran mis mejores amigas de toda la vida. Habían estado conmigo en todos los momentos. Cuando terminé mi relación, quedé completamente devastada, como si mi mundo se fuera a acabar en ese instante, y ellas estuvieron allí. Con la convivencia aprendes a leer a los demás. De la misma manera que mi madre me leía con facilidad, ellas también tenían esa habilidad gracias a tantos años juntas. Además, aunque a veces discutiéramos, en general siempre nos apoyábamos unas a otras. Solo estoy preocupada, digo sin dar más explicaciones. ¿Preocupada por qué? Por supuesto, Ti no iba a dejar pasar eso, y yo resoplo con impaciencia, porque sabía que en ese momento tendría que decir la verdadera razón. Por Samanún, digo finalmente. Loren se rasca la cabeza y mira a Ti. Se miran entre ellas durante unos segundos. Ya pueden parar con eso, esa conversación silenciosa, y soltar de una vez la avalancha de bromitas. No voy a soltar ninguna avalancha de bromitas, Mon, dice Ti. Estoy aquí para escucharte. No sirve de nada burlarnos. Ya quedó claro que sientes algo por la chica, que te importa, así que di qué es lo que te angustia. ¿Qué me angustia? ¿Ustedes ya vieron las condiciones de esa prisión? La verdad, no, responde Loren. Mon, me llama Ti y la miro. ¿Quieres ir a visitarla? Su pregunta me toma por sorpresa. La verdad es que la respuesta era sí. Sentí ese deseo hervir dentro de mí durante toda la semana. Me preocupaba en qué condiciones estaría,
porque sabía que la mayoría de los oficiales allí eran de los negros y que, probablemente, la estarían tratando muy mal. La verdad sí me gustaría, pero no puedo, porque sería demasiado evidente. Ya fue suficiente con que haya ido el primer día. Respondo finalmente, y Loren me mira sorprendida. ¿Fuiste el primer día? ¿La noche del juicio? Pregunta Ti, y yo asiento con la cabeza. Pero... ¿no subiste con Hailey? Pregunta Loren, intentando recordar lo que había pasado aquella noche. Sí, subí con Hailey, pero no dormí allí. ¿Del burdel fuiste directo a la prisión? Pregunta Ti, y vuelvo a asentir. Dios mío, Ti, el caso de enamoramiento es peor de lo que imaginábamos, dice Loren, y yo le lanzo una bola de papel que había sobre mi escritorio. Ella se protege y se ríe. Mon, hablo en serio. Si quieres ir ahora, vamos, dice Ti, y yo la miro sin entender. No puedo levantar sospechas, Ti. Ya fui a visitarla. ¿Qué van a pensar si descubren que la capitana del Concorde visita con frecuencia a su rival en prisión? No van a pensar nada, porque iremos las 3, dice Ti, y Loren asiente. ¿Hablan en serio? Claro, Mon. Si estás preocupada por ella, las 3 podemos ir y no levantará sospechas, confirma Loren. Vamos, levántate de ahí. Espero que estés lo suficientemente sobria como para cabalgar hasta la ciudad, dice Ti, dándome una palmada en el hombro. Doy el último trago a mi whisky y me levanto, dirigiéndome hacia nuestros caballos. Samanun Ebri, dice Ti al acercarse al oficial, que de inmediato se pone de pie en señal de respeto hacia nosotras 3. Buenas noches, capitana, dice con torpeza. La reclusa Samanun Ebri está en su celda. Pueden ir hasta allí. ¿Desea la llave? Pregunta, haciendo que mi corazón se contraiga. Yo deseaba con todas mis fuerzas poder abrir simplemente esa puerta de hierro y liberarla, pero no podía. ¿Qué sentido tendría hacer eso? No necesito la llave, respondo con el rostro serio, y él asiente. Celda 13, señora. Tome ese corredor y vaya hasta el fondo, dice, como si yo no supiera de memoria el camino hasta su celda. Comenzamos a caminar por el pasillo, pero tras apenas unos metros, todavía al inicio del corredor, Loren y Ti se detienen. Me detengo un instante, miro hacia atrás y entiendo lo que querían, así que continúo avanzando sola. En cuanto llego frente a la celda de Sam, la encuentro tendida en el suelo. El hecho de que tenga una manta hace que se me escape una leve sonrisa. Mi mensaje había llegado hasta ella. Sam, susurro lo más fuerte que me es posible. Nada. Sam, despierta. Digo un poco más alto, debía de estar exhausta. Samanun. Miro hacia el final del pasillo. Las chicas estaban apoyadas contra la pared, simplemente esperando. Samanun, despierta. Repito, esta vez un poco más alto, pero ella no se mueve en absoluto. Entonces una alarma se enciende dentro de mí y, sin pensarlo, saco una pequeña navaja. Golpeo la hoja contra los barrotes de hierro, produciendo un ruido estridente, pero ella sigue sin moverse y el pánico se apodera de mí. ¡Samanun!, grito una última vez y entonces me giro hacia las chicas, que ya venían corriendo hacia mí. ¡Se desmayó, maldita sea! ¡Ayuda!,